continente, otra cosa es hacerlo en aguas profundas como en el sur de Tierra del Fuego, otra cosa es hacerlo en forma convencional y no convencional. Acá lo que se mencionó, desde mi punto de vista en forma equivocada, a partir de un informe que hizo la Fundación Bariloche de una información que mandó YPF a la Bolsa de Comercio de los Estados Unidos, es tomar lo que se conoce como el costo de producción, en el caso específico cuando se mencionó alrededor de $2 por millón de BTU. Pero para llegar a ese costo de producción primero hay que explorar, primero hay que perforar, o sea que hay que invertir capital, y eso es en lo que significa la explotación convencional. En la explotación no convencional hubo una presentación de un par de compañías donde explicaron que los costos van entre 4 y 6,5, $7 por millón de BTU. Y obviamente a medida que un yacimiento se va haciendo cada vez más maduro, el costo de explotar ese yacimiento es mayor. Pero quiero reiterar algo. Acá en ningún momento la Corte Suprema hizo referencia a que se tiene que estar trasladando el costo. Siempre hizo referencia a que hay un precio y que hay dos componentes en la tarifa final que pagamos los usuarios. Una es el precio del gas en boca de pozo y otro componente es la tarifa de transporte y distribución, y el tercero son los impuestos que dependen de las realidades regionales. Perdón, ¿va a ser atendible, qué tal? Buen día. ¿Va a ser atendible el tema de las asociaciones de consumidores que piden que las tarifas se puedan ajustar o se puedan atar a la evolución de los salarios? Ahí hay un tema que la ley misma del gas natural, porque acá cuando estamos hablando de esto estamos hablando de subsidios cruzados, es decir, que haya clientes que subsiden a otros clientes, que hayan usuarios que subsiden a otros usuarios. Esos subsidios cruzados están impedidos por la propia ley. Nosotros sí entendemos de que hay una necesidad de estar atendiendo las necesidades, y valga la redundancia, de aquellos que lo requieren, que es la tarifa social. Nosotros queremos concentrar, y quiero aclarar algo que creo que es muy importante. Hasta el año pasado, hasta que empezó nuestra administración, la administración del presidente Macri, en el caso específico de gas natural había solamente 270.000, 271.000 exceptuados y que tenían una cuasi tarifa social. Nosotros hemos extendido ese concepto y de 271.000 hemos pasado a 1.550.000 hogares argentinos, de otros 8.100.000 que son todos los que tienen acceso a la red de gas natural, que están en condición de tener la tarifa social. Y esto hay que agregarle la garrafa social, que son otros 2.600.000. Por lo tanto, creemos que el mejor mecanismo para atender las necesidades de aquellos que tienen una situación de vulnerabilidad es a partir de la tarifa social, y esto es lo que hemos implementado, que como digo, ha sextuplicado lo que se había hecho en administraciones anteriores. Ministro, dos preguntas. Abajo, siempre abajo. Dos preguntitas quería hacerle. Ya es irreversible el incremento en el gas. Esta audiencia no modifica nada. No, nosotros estamos escuchando. Estamos escuchando lo que hemos recibido. Nosotros mañana a las 3 de la tarde todo el equipo se va a reunir para, cada cual tomó nota de lo que hemos escuchado, reflejar adecuadamente cuál es la apreciación que hemos tomado cada uno de los miembros del equipo respecto de lo que se ha dicho en la audiencia, para luego tratar de discutir cuál va a ser la implementación final. Acá la Corte anuló para todo lo que es el sector residencial lo que decía la resolución 28 y la resolución 31 que emití yo como ministro de Energía. Vamos a emitir nuevas resoluciones teniendo en cuenta justamente la realidad que hemos escuchado a partir de una presentación inicial que nosotros hicimos, que fue la que yo hice el viernes a primera hora, y en función de aquellas cosas que veamos que es correcto cambiar, lo vamos a hacer. Y la otra que le quería hacer es, a lo largo de toda la audiencia, muchos de los expositores pidieron que las empresas sean transparentes y que indiquen qué hicieron con los subsidios que recibieron, si invirtieron o no. Ustedes van a pedirles a las empresas que den a conocer cuáles fueron las obras que implementaron con el subsidio de la gestión anterior. Aprovecho la pregunta para hacer referencia a otra cosa. Acá ahora viene también otro proceso que es muy interesante, que lo vamos a hacer, y esta administración lo va a hacer por primera vez, que es una revisión tarifaria integral que por primera vez va a ocurrir en la última semana del mes de octubre, que va a permitir conocer, no por ahora
el pasado, que es la pregunta que después en todo caso la contesto, sino también qué es lo que van a hacer en el futuro, es decir, cuáles son los planes de inversión para los próximos 5 años, cuáles son los costos que tienen previsto que van a ocurrir en los próximos 5 años para que se cumpla por primera vez formalmente la ley 24076 del gas natural, que indica que la población, los usuarios, los ciudadanos tengamos conocimiento de qué es lo que estamos pagando en la tarifa, tanto de transporte como distribución. O sea, eso va a ser el motivo de la audiencia en donde se van a definir cuáles son los parámetros de evolución de transporte y distribución para el próximo quinquenio, los próximos 5 años, que repito, nunca antes se había hecho. Con respecto al pasado, esa es otra situación. En la realidad, en el pasado, como se incumplieron contratos de concesión, hubieron mecanismos distintos, como el Fosegas, por ejemplo, o sea, mecanismos de donde el Estado Nacional tomó la responsabilidad de hacer inversiones o de generar fondos fiduciarios para hacer inversiones que permitan cumplir con aquellas obras que, debido a que se había roto el contrato de concesión a partir de la ley de emergencia pública, generar las oportunidades para que hubieran más argentinos que tengan acceso a la red de gas natural y mejoren las instalaciones por razones de mantenimiento, de mejor servicio, etcétera. No es necesariamente una tarea de la audiencia pública de la próxima revisión tarifaria integral, pero no quita que dentro de lo que es el proceso de acceso a la información pública, y hoy todos los ciudadanos, otra de las noticias buenas que ocurrió la semana pasada es que el Congreso sancionó la ley de acceso a la información pública, hoy todos los argentinos pueden estar pidiendo la información que acabas de reclamar, por lo tanto está disponible. Ministro, la última, tiene que ver con, usted no va a dar obviamente un valor de cuánto va a ser la factura, pero lo que a la gente le interesa saber es si va a estar más en torno al aumento del 122% o del 200%. Usted cuando inició la audiencia dijo eso, que iba a oscilar entre ese rango. No, nosotros dijimos en la audiencia que siempre que uno habla de promedios, el promedio tiene valores que están por debajo y valores que están por arriba. Nosotros hicimos una referencia de que el valor promedio en función del cuadro tarifario que estábamos presentando, sometiendo a consideración de la audiencia pública, tenía un promedio de 203% en el promedio justamente del año, y especificamos en 3 distintos niveles de consumo cómo iba a impactar en la factura final, haciendo una referencia de 106 o 107 pesos por mes antes de impuestos para el 56% de los usuarios, que son los que están en categoría R1, R21, R22 y R23. Esos son los valores promedio que en principio tienen que ocurrir en función de que no hemos visto demasiadas opiniones en contra de lo que tiene que ver con la evolución del sector residencial, especialmente cuando nosotros vimos una realidad y tratamos de mostrar esa realidad, que aquel que no tiene acceso a la red de gas natural, es decir, el 40% de los hogares argentinos, en vez de pagar 107, 108 pesos por mes, está pagando 300 pesos por mes, porque tiene que comprar la garrafa de gas licuado de petróleo cuando la consigue, y cuando la consigue al precio oficial, que este es otro tema que sí también tenemos que resolver. Y por lo tanto, la realidad de qué es lo que queremos implementar es muy clara y nosotros vamos a tratar de hacerlo luego de esta audiencia pública, como hemos venido haciéndolo hasta ahora, con la mayor transparencia posible. O sea que podría bajar ese porcentaje. En algunos casos va a ser más bajo, en algunos casos va a ser más alto. Estamos hablando de un promedio y el resultado final de cuál va a ser el cuadro tarifario lo van a conocer dentro de 2 o 3 semanas. Gracias. Bueno, gracias a todos por la presencia.